Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jairo Serrano. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Él es uno de nuestros profesores de Hace Lingua. Él es Tommy Mendoza y nos va a acompañar hoy porque nos va a contar su experiencia con el examen de el IELTS. Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Jairo, todo muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. De hecho, pues te agradezco mucho por estar aquí, por tomarte un tiempo, por tomar un tiempo de tu agenda para que simplemente nos puedas compartir tu experiencia con el examen que presentaste, que sabemos que es un examen exigente, que es un examen que se necesita para muchos aspectos, sobre todo la parte académica. Entonces te agradecemos mucho pues, el tiempo que nos estás dando y bueno, pues empecemos. Claro, claro que sí. Listo, perfecto. Bueno, Tommy, sabemos que presentaste el examen del IELTS, ¿sí? Así es. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuándo presentaste el examen? El examen lo tomé a comienzos de año, era en febrero, lo tomé. ¿En febrero? Perfecto. O sea, antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia, sí. Sí, oh, ok, perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de examen presentaste? Porque entendemos que hay dos módulos de examen, el académico y el general. ¿Cuál de los dos Eh, fue correcto, sí. presentaste? Yo tomé el académico. El académico, ok, perfecto. Em, También sabemos que existen unas versiones del examen que últimamente pues han venido tomando mucha fuerza. Cuéntanos cuál fue esa versión del IELTS académico que presentaste. ¿La versión Eh, papel o la versión computador? correcto, sí. Tomé la versión de computador, ya que era como el formato que no conocía. De hecho, se empezó a implementar en el 2019. Entonces realmente es como relativamente nuevo en lo que ha estado haciendo el British Council con ese examen. Ok. Te comento, ¿encontraste algunas diferencias entre la versión de papel y la versión de computador? Sabemos que, de hecho, pues has tenido experiencia con la versión papel, pero me gustaría saber si has tenido diferencias o encontraste diferencias con las dos versiones. A decir verdad, no. Digamos que la diferencia sería en cuanto a el simple hecho de que el formato está en una plataforma digital. Eh, pero en cuanto a contenido es exactamente igual. El tipo de preguntas, las lecturas, el audio, todo es exactamente igual. Ok. Bueno, voy a hacer una pregunta que es muy importante y es, ¿por qué presentaste el IELTS? O sea, ¿qué te motivó a presentar el examen? Decidí tomar el examen porque ya que es un formato nuevo que está aplicando el British Council, ya la parte digital, como que no lo conocía, solamente estaba en la parte de papel y me parece importante saber cómo funciona para poder brindar mayor ayuda a los estudiantes. Digamos que esa fue como la motivación principal. Ok. Eh, con este tema del examen, te pregunto, ¿tuviste alguna preparación para este tipo de examen? Porque entendemos que es un examen muy estricto y que no se puede tomar a la ligera, ¿sí? ¿Tuviste alguna preparación? ¿Hiciste algunos ejercicios previos al examen como tal? Digamos que una preparación para el examen que tomé en febrero como tal, no tomé una preparación, simplemente utilicé como ese conocimiento previo que obtuve cuando me preparé para ayudar a los estudiantes. Digamos que he mirado mucho material en internet, he visto videos en YouTube de personas que lo han tomado, he leído sobre tips, he leído toda la información que tiene la página del British Council. Eh, entonces también he hecho como unos simulacros en línea. Entonces digamos que por eso estoy como familiarizado con el tipo de preguntas y la información que contiene el test como tal. Pero que me haya preparado como tal, no, realmente no. Ok. Bueno, metámonos un poquito ya de hecho en lo que es la mecánica del examen, ¿sí? Y empecemos por ese proceso de inscripción, ¿sí? Si nos puedes explicar un poquito cómo fue ese proceso para hacer un registro formal con el British Council para el examen. La parte del registro realmente es bastante sencilla. Digamos que uno simplemente va a la página web del British Council acá en Bogotá, en este caso.
Y ahí aparece todo, aparecen las fechas, entonces ya uno se da una idea de cuándo lo puede tomar, aparecen los horarios. En cuanto a la información que solicita el British Council para poder hacer el registro, simplemente como tener la identificación, ya que hay que tener unos datos ahí bien claros para poderlos ingresar a la página. Y la otra cosa es que piden el documento de identidad de forma digital, o sea que hay que subirlo a la página. Y en el caso de una persona extranjera, piden el pasaporte. Ya si la persona es de nacionalidad colombiana, puede utilizar su tarjeta de identidad de acá, su cédula, normalmente. Pero recuerdo que lo que me pidieron como tal fue eso. En mi caso, utilicé el pasaporte digital y nada, registro con tarjeta de crédito. Ok. Una vez te pudiste registrar, te pudiste elegir la fecha que querías para el examen, ¿el sistema te generó algún tipo de confirmación, como recordando de que ya estuviste inscrito, que estabas inscrito en el examen como tal? Sí, uno recibe un correo electrónico donde aparecen los datos, la sede donde uno va a tomar el test, el día, las recomendaciones, por ejemplo, llegar antes de la hora, 2 horas antes, si mal no recuerdo. Aparecen los datos de uno, el nombre. eh, Básicamente era eso. Y también aparece, le dan a uno como un acceso que uno puede utilizar para entrar a la página del British Council y poder hacer como más práctica antes de tomar el examen. Perfecto. Ya entrando entonces como una vez hecho el registro y llegando a la fecha ya para presentar el examen, ¿cómo fue ese protocolo, ¿sí? de entrada al examen? Primero que todo, ¿dónde tuviste que presentar el examen como tal? En febrero. Me registré para tomarlo en la sede de Chico, en el edificio del British que tienen allí. Simplemente recuerdo que llegué al edificio y está la persona de vigilancia. La persona tiene una lista con los datos de todas las personas que van a tomar el test para ese día. Uno debe firmar y mostrar la identificación que utilizó para el registro y ya ahí lo hacen pasar a uno a las oficinas. Perfecto. O sea que es muy importante que uno lleve el documento original con el cual se hizo la inscripción. Correcto, sin el documento efectivamente no dejan ingresar. Perfecto, perfecto. Cuéntanos un poquito cómo fue esa antesala al examen. O sea, entiendo que ellos te piden llegar con un tiempo de anticipación porque existe como un proceso que tienes que hacer pues, aplicante para poder presentar el examen ya de manera oficial. Correcto, sí. Recuerdo que simplemente subí a la oficina, revisan como el protocolo de seguridad, luego hacen esperar y cuando ya están todas las personas, se acerca la hora del examen, uno de los moderadores se encarga de hacer que uno coloque todo en un locker, ya que uno no puede entrar con celular ni ningún dispositivo electrónico, debe entrar como lo más ligero posible. Creo que dejaban ingresar como un lápiz nada más y una botella de agua, siempre y cuando no tuviera ninguna etiqueta, fuese como transparente. Del resto, uno solamente entra a la sala con el documento de identidad. Perfecto. Bueno, ya en esa finalización de este protocolo de todo lo que se debe, lo que se puede ingresar y lo que no se puede ingresar, cuéntanos entonces el momento de las instrucciones para poder empezar el examen, ¿sí? Entonces, ¿qué te decían los moderadores en cuanto al seguimiento de las instrucciones para el inicio del examen como tal? Ok. Antes de ingresar a la sala como tal, estábamos como en fila e iban llamando por orden. Ya cuando es el turno de uno, verifican el pasaporte, le toman una foto del pasaporte y hacen que uno firme una hoja, imagino que como de asistencia, y hay que colocar la huella. Una vez que uno hace eso, ya entré a una sala que tenía como unos cubículos y ahí estaban los computadores con los audífonos. Perfecto. Ya entrando ya más en el tecnicismo del examen, ¿sí? ¿Tú recuerdas la hora en que te tocó presentar, en que empezaba el examen como tal? Bueno, ya hacen varios meses. Creo que era a las 9 de la mañana, creo que comencé. 9 de la mañana. Ok. No, es simplemente como para poder identificar de pronto ese tipo de horarios que te ofrece el British Council como para poder tomar el examen.
Pero ya hablando ya de la parte técnica del contenido del examen, te quiero preguntar si recuerdas cuál fue la primera habilidad en la que te evaluaron. Sí, la primera fue la del listening. Ok, la habilidad de escucha. Ujú. Eh, para este caso, sabemos que cada habilidad cuenta con un tiempo específico. ¿Tú nos podrías pues, comentar cuánto tiempo te dieron a ti para la habilidad, esta primera habilidad de listening? Tenía una duración de 30 minutos en total. El audio recuerdo que fue como 27, 28 minutos y luego al final uno tiene 2 minutos extra para mirar las respuestas, lo cual es una diferencia bastante grande cuando se toma el de papel, ya que el audio es igual en longitud, va entre 27 y 30 minutos y al final dan 10 minutos extra para pasar las preguntas. Pero en este caso, como todo es digital, solamente dan 2 minutos al final para que uno revise rápidamente lo que colocó. Perfecto. En esta primera habilidad de listening, nos puedes, si recuerdas, ¿cómo fueron las preguntas que encontraste en esta parte? Digamos, como cuál fue el tipo de pregunta más común que encontraste en esta habilidad de listening. Yo creo que definitivamente de las más comunes sería selección múltiple y rellenar espacios en blanco. Sería como las más comunes. Ok. Y a medida que tú avanzabas en esta habilidad de listening, ¿sentías que había una exigencia con los audios? O sea, que el contenido del audio era más exigente o de pronto el audio como tal en cada una de las secciones era muy similar. Definitivamente sí, la dificultad va incrementando con cada sección del test. Son 40 preguntas, son un total de 4 secciones, 10 para cada uno. Y sí, digamos que la primera sección es la más sencilla, solamente es como un intercambio de información. Por ejemplo, una persona comprando un tiquete en una agencia, entonces la información que uno necesita colocar es, por ejemplo, que si la hora o el precio del tiquete, quizá deletrear el nombre o colocar la tarjeta de crédito de la persona que está hablando. Digamos que ese es como el tipo de información que se pide en la primera sección. Entonces, sí es mucho más sencilla. En cambio, en la segunda parte, digamos que es una persona hablando como de un evento, digamos. Por ejemplo, una persona que va a un campamento y está alguien explicando el tipo de actividades que se pueden realizar en el campamento. Entonces, el tipo de información es como un poco parecido al de la primera parte, ya que uno tiene que colocar el nombre quizá de una película que estén proyectando o de actividades que se pueden realizar. Digamos que ese es el tipo más o menos de información que se pide en la segunda parte. En la tercera es un intercambio de información en un como setting académico, es como algo académico y puede ser como una persona, como el consejero le está como ayudando a una persona como orientando a alguien el tipo de cursos que puede tomar en una universidad, por ejemplo. Entonces, en esa parte se trata mucho de deducción, porque ponen como varias opciones que pueden ser sí, definitivamente, quizá no, puede ser. Entonces, mucha de la información realmente hay que deducirla, porque en varios casos no la dicen claramente. En esta parte también es donde uno identifica usualmente que hay una persona que habla mucho más rápido y con un acento mucho más fuerte. Entonces, digamos que como que se caracteriza por ser así. Y la última parte ya es como un profesor, por ejemplo, dando una clase como algo súper académico, es un monólogo, solamente habla y habla de un tema que puede ser como bastante complejo. Esta parte simplemente es completar espacios con la palabra. Algo que no quisiera que se me escapara es que el tema de las instrucciones es súper importante en este examen, ya que si por ejemplo, si te piden una palabra y un número y colocas dos palabras, eso quiere decir que ya automáticamente te van a eliminar la respuesta. Entonces siempre uno debe como seguir el enunciado y no salirse realmente de lo que es la instrucción, ya que incluso uno puede perder una respuesta simplemente por no colocar una mayúscula, por ejemplo, en el día de la semana o el mes del año, todo eso lo pueden penalizar. Excelente. Entonces es muy importante que siempre se sigan las instrucciones de Sí, cada pregunta, tal cual como te lo están pidiendo, para que eso no genere errores y pueda correcto. bajar el puntaje del examen. Muy Ujú. bien, súper, súper bien.
Bueno, Tommy, cuéntanos entonces ahorita, ¿cuál fue la segunda habilidad que presentaste después del listening como tal? Tres lecturas. Fueron 3 lecturas. Ok, perfecto. Eh, Igual que en la pregunta, en la sección del listening, ¿sentiste que cuando avanzabas en cada lectura se volvía más exigente o era el mismo nivel de lectura? Realmente, si debo hablar honestamente, no siento que una lectura haya sido más sencilla que la otra. Siento que todas mantenían como el mismo rango de dificultad. Eh, lo que sí varía fue el tipo de preguntas. Digamos que sí era variado lo que había que hacer con las lecturas. Ok. Entiendo que en esta habilidad de lectura hay unas preguntas que son a veces un poco específicas, que a veces puede confundir un poco al aplicante, ¿sí? ¿Nos Sí. puedes comentar más o menos cuáles son ese tipo de preguntas que suelen ser un poco más exigentes que las demás? Hay un tipo de preguntas donde uno debe decir si los enunciados son falsos, verdaderos, o si no aplican, si simplemente no están en la lectura. Ese digamos que puede ser confuso porque yo siento que, bueno, básicamente el test está diseñado para, precisamente para que sea como un desafío para la persona y sí puede ser súper confuso. Mucha de la información se parece, uno lee algo y siente que lo está leyendo en varias partes, entonces sí toca separar. Digamos que esa parte es un poquito como, puede ser un poquito complicada. Otra parte que también utilizan que puede ser confusa es ponen varios como enunciados y uno debe, y unos textos corticos, y uno debe como hacer un matching del enunciado con el texto, es decir, cuál va con cada uno. En ese caso recuerdo que había simplemente que arrastrar la opción y colocarla en la parte correspondiente. Y nuevamente muchos de los textos se parecían. Entonces uno sentía que varios de los enunciados podrían aplicar para varios de los textos que tenían ahí. Digamos que toca hacer mucho como descarte, toca como leer y decir, bueno, definitivamente esta no va aquí, esta no es para esta ni para esta, para uno poder como lograr hacer las conexiones. No es tan sencillo. Ok. Em, ¿Cuánto tiempo te dio el examen para esta habilidad como tal? Para el reading siempre es 1 hora, los 60 minutos, siempre están ahí en la pantalla también. Em, las lecturas son bastante extensas, entonces digamos que si una persona lee lento y lee absolutamente todo, muy probablemente no le dé tiempo de completar todo. Hay un par de técnicas que son como muy famosas. Está una que se llama scanning, que simplemente es como tratar de ubicar información. Por ejemplo, si me preguntan una fecha, yo intento ubicar una fecha. Hay una que se llama skimming, que es leer la primera oración y la última oración de un párrafo. Y eso me da como una idea general de qué se trata cada uno, como para ubicar información más rápido. Yo, a modo de prueba, intenté aplicarlas y no sentí que me funcionaran a mí, pero bueno, afortunadamente yo leo bastante rápido y lo que yo hice fue leer, leí todo, pero en vista de que varias partes eran un poquito confusas, me tocaba como volver. Digamos que algo importante acá de mencionar es que la pantalla se divide en dos. Entonces, en el lado izquierdo uno ve las preguntas y en el lado derecho uno ve los textos. Entonces toca como subir, bajar con el mouse, toca como subir, bajar, ubicar y uno a veces siente que se le pierde un poquito de información. Cosa que en la parte de papel uno simplemente puede ir comparando al mismo tiempo. No, que entonces sí existe como una pequeña diferencia cuando estás usando la versión computador en esa parte, Sí, ¿sí? Que de en la pronto puedes parte perder del algunos reading minutos, creo que que de puedes perder papel de pronto sería algunos más segundos fácil. buscando la pregunta, ¿sí? Sí, Y relacionándola con el párrafo de la lectura. total. Ujú. Pues exactamente, perfecto. Bueno, pasemos a la tercera habilidad. ¿Cuál fue esa tercera habilidad que te tocó presentar en el examen? La tercera habilidad que tomé fue la de el writing, la escritura. La parte de escritura, Ujú. perfecto. Aquí también te daban 1 hora como en la lectura o cambia el tiempo para esta actividad? El tiempo es igual, son 60 minutos.
son 2 tareas. Digamos que hay una como recomendación universal, por decirlo así, siempre que uno mira información dice lo mismo. Para la tarea 1, aplicarle 20 minutos, solamente tomarse 20 minutos y el resto del tiempo, los 40 minutos, utilizarlos en la tarea 2. Digamos que eso es como la recomendación que siempre dan. Perfecto. Em, Te pregunto, ¿cómo recuerdas cuáles eran esas preguntas generales de las actividades en la parte escrita? O sea, ¿qué temas te tocó desarrollar? Bueno, por tomar el test académico, la primera tarea se trata siempre de analizar datos, como una gráfica, pueden ser de barras, de pastel, pueden ser cuadros, comparar información. Eh, en mi caso, yo no me considero muy bueno para analizar datos. Recuerdo que de hecho comencé por la segunda tarea precisamente porque es un ensayo y prefiero como se me da más fácil esa parte que analizar datos. Pero bueno, digamos que en la tarea simplemente era como analizar las edades de las personas que hicieron cierto tipo de actividades entre, por ejemplo, el año 2010 y el año 2015. Entonces, simplemente lo que uno siempre debe hacer es como, en esa tarea se aplican 3 párrafos. El primero es como una vista general, se parafrasea eh, el enunciado que le dan a uno, ya que si uno lo coloca exactamente igual es considerado plagio y no entra en el conteo de palabras. Entonces hay que hacer es un paráfrasis. Eh, para el segundo párrafo, simplemente apliqué lo típico, que es tomar la información más importante y comparar donde fuera necesario y evitar utilizar información irrelevante. Algo importante acá en esa tarea es que uno no puede como inventar. Uno no puede decir, según un estudio, hay gente que no. Solamente uno debe basarse en lo que ve, uno no debe incluir información, no debe incluir puntos de vista propios, sino siempre hacerlo en tercera persona. Para el párrafo 3 y último, no es una conclusión porque la tarea 1 académico realmente no lleva a conclusión, simplemente es algo que haga como un cierre de la información que ya se dijo. Y para la parte del ensayo era como hablar algo así más o menos de que si las industrias producían demasiados desperdicios, ¿qué se podía hacer con eso? En este caso, apliqué igualmente lo que siempre uno mira en la información, que es 4 párrafos. El primero sería la introducción. La introducción también es parafraseando el enunciado. En este caso son 250 palabras, la primera tarea son 150. Bueno, en el segundo párrafo, incluir la idea principal y los argumentos que son los que van como a apoyar esta idea principal que expuse. Luego para el tercer párrafo se hace lo mismo, segunda idea principal y argumentos. Y ya lo último, que es el cuarto párrafo, ya es el cierre. Cabe sacar con eso, Jairo, que me preguntaste del tiempo. Si a mí se me dificultara el tiempo para hacer como la tarea, si yo siento que no me alcanza, digamos que la segunda tarea, que es el ensayo, tiene más peso que la primera tarea. Entonces, si a mí no me fuera a alcanzar el tiempo, yo no pudiera terminar, sería mejor para mí que yo terminara la tarea 2. Sin embargo, pues lo ideal sería que una persona lograra alcanzar todo, pero digamos que la tarea 2 tiene mucho más peso que la primera. Ok. Sabiendo que esta parte de la escritura era en computador, ¿sí? ¿Se siente o sentiste alguna incomodidad o de pronto alguna limitación a la hora de digitar en el computador? Porque pues entiendo que te tocas como digitar, ¿sí? A diferencia de la versión de papel que sí puedes escribir 100%. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en la parte de cuando te tocó escribir eh, desde el computador. Lo único que recuerdo que se me hizo un poquito desagradable al comienzo fue el sonido de las teclas de los otros computadores. Sentía que los tenía como Claro. acá y no me podía concentrar. Digamos que en ese caso, al principio sí sentí que me costó mucho concentrarme en lo mío nada más. Sin embargo, no, una vez que uno comienza a tipear, ya las ideas van fluyendo
Y digamos que tiene una ventaja y es que el software que utiliza el British Council para hacer este examen ya tiene un conteo de palabras incluido. Entonces, a diferencia de la versión de papel que uno debe contar manualmente, aquí simplemente uno va mirando el numerito, así como en Word, en la computadora normal, y listo, ya uno se va dando una idea de cuánto más le falta por escribir. Y lo otro es que el tiempo aparece en la parte de arriba de la pantalla. Entonces, puede que sea un poquito de presión, pero uno también tiene como presente, bueno, me quedan 40 minutos, me quedan 20. Y bueno, cuando uno termina, uno no tiene que hacer nada porque el sistema se cierra solo y se guarda todo automáticamente. Algo que no te comenté es que a uno siempre, antes de cada habilidad, lo que es listening, reading y writing, uno recibe un papel donde aparece como un usuario y una contraseña que es como personalizado para cada para cada candidato. Y a uno debe esperar que le avisen en qué momento hacerlo para ingresar los datos y ya se abre como el software en la computadora. Cada vez que uno cambia de habilidad, le cambian esa hojita con esa información. Y lo otro, que bueno, pues el test es bastante extenso, son 2 horas y algo. Si alguien necesita tomarse como, por ejemplo, no sé, un break al baño, digamos que no se puede hacer durante la parte del listening, ya que el test siempre va corriendo y el listening, si uno se pierde la respuesta, obviamente son puntos menos. Se puede tomar el bathroom break en lo que es la parte de reading y writing. Sin embargo, deben tener muy presente las personas que lo tomen que el tiempo no se detiene. El tiempo siempre va corriendo, así que es importante que lo aprovechen en realidad. Perfecto, esa aclaración está muy bien porque pues muchas veces piensan que el tiempo pausa simplemente porque quieren descansar un poquito del examen, Incluso a pero uno no lo es así, acompañan, siempre. uno siente que tiene la persona acá en el baño. Sí, entonces es importante tener en cuenta eso, que el tiempo nunca va a parar por más descansos que quisiéramos tener de este tipo de examen. Correcto, Bueno, ya sí. hemos hablado de 3 habilidades y ya por defecto pues tenemos la habilidad de listening, perdón, de speaking, que es la última, la habilidad de hablar como tal, ¿sí? Ajá. Entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia con esta habilidad. ¿Cuánto tiempo, empezando con el tiempo, cuánto tiempo te daba el British Council para esta habilidad específicamente? Bueno, el día que agendé la fecha para tomar el examen, ahí aparecen las opciones si uno quiere tomar el speaking. Por ejemplo, yo tomé, por decirte, empecé con las habilidades, creo que era 8 o 9, de verdad no recuerdo, pero sé que terminé casi a mediodía y uno podía elegir entre tomar el test, por ejemplo, a la 1:30 o 2:30 o 3:30. Uno puede elegir la hora. Yo lo elegí luego de la hora de almuerzo. Tuve como 1 hora y media entre exámenes, pero recuerdo que había 1 hora disponible antes de esa. Me imagino que en caso de que uno quiera como salir de todo más rápido. Ok, perfecto. Cuéntanos un poquito cómo fue la interacción con el evaluador de estabilidad. Sabemos que existen, pues, digamos, los diferentes tipos de evaluadores. Hay unos que no te miran, hay otros que son un poco más habladores y empiezan como a hacer charla. Pero digamos, en tu experiencia, ¿cómo fue esa interacción con ese evaluador de IELTS? Bueno, eh, primero que nada, había oído muchos mitos sobre lo que es la parte del speaking. Siempre a uno le dicen como el evaluador hace caras para que uno se asuste. Digamos que son, en mi caso, puedo decir que fueron mitos solamente. Desde que el evaluador me invitó a pasar a la oficina, realmente fue como un ambiente muy amigable todo el tiempo. Nunca hacía caras en modo de desaprobación ni de aprobación tampoco. Simplemente era una cara como normal. No sentí que estuviera juzgando mi desempeño en ningún momento. En ocasiones simplemente era como, ok, y de ahí como que sacaba otra pregunta, pero realmente no sentí como presión de su parte. Perfecto. ¿Cómo fue el proceso de esta fase de speaking? ¿Qué tipo de preguntas tenías que responder en esta parte? Si Bueno, recuerdas. lo primero que hice fue, una vez que entré a la oficina donde está el evaluador, tiene como sus hojas ahí con las diferentes preguntas que utiliza para la parte de speaking. Me pidió el documento para verificar que fuera yo.
Luego me lo devuelve y toma la grabadora y comienza como a decir su nombre, su número de registro, mi información y que bueno, que vamos a comenzar la parte de speaking. Una vez que arranca, digamos que el speaking tiene una duración de 11 a 15 minutos. La primera parte del speaking dura de 4 a 5. En ese caso, las preguntas fueron las típicas. Realmente fue como muy cliché esta primera parte, fue tal cual lo que imaginaba fue. Me preguntó que dónde vivía, o sea, la casa, que describiera la casa, si era apartamento, tenía que decir si cuántas habitaciones tenía, cómo era, qué quedaba cerca. Entonces, digamos que la primera parte del test, simplemente las preguntas son como de cosas que alguien siempre sabe porque es como su propia información. Puede ser el trabajo o estudios, el barrio donde vive. Bueno, lo otro, me preguntaste las partes, cierto, perdón. Para la segunda parte del speaking, es donde a uno le dan como, se llama un cue card, pero bueno, era una hoja realmente que tenía un recuadro y ahí estaba como la información que yo debía desarrollar. En ese caso, a uno simplemente le dicen, bueno, te voy a dar un tema y te voy a dar un lápiz o una hoja de papel. Tienes un minuto para preparar las respuestas si tú quieres y luego tienes 2 minutos para hablar sobre eso. En mi caso, digamos que otra cosa que yo siempre oí mucho es que uno no debe preguntar, que si uno pregunta algo, a uno le bajan puntos. En mi caso, la pregunta que me dieron, yo sentí que fue como un poco vaga y yo pregunté, decía como que hablara de una persona de las noticias. Y yo simplemente le pregunté, ¿alguien que presenta las noticias o cualquier persona que salga en las noticias? Bueno, me aclaró, hablé de cualquier cosa porque realmente el tema me pareció lo peor. No me gustó ese tema, sentía que no tenía nada que decir al respecto. Y esto es algo que le puede pasar a mucha gente. Cuando uno realiza prácticas de speaking, de IELTS, se da cuenta que los temas pueden ser como hasta tan irreales como que algo tan chiquito, hablar 2 minutos se puede hacer una eternidad. Entonces sí es muy, muy importante que uno se prepare para hacer esto. Bueno, en mi caso hablé hasta que ya me dijo, bueno, gracias. Cuando ya el tiempo, cuando se llegan los 2 minutos, ya uno le dice como gracias y continúa. En caso de que uno se quede corto de información, simplemente como que miran cuánto tiempo le quedaba a uno y bueno, te hacen otra pregunta ahí como para terminar. Y al pasar a la parte 3 del examen, que ya es la última, esta sería la parte del examen. La segunda es complicada en el sentido de que a la gente al principio le cuesta hablar por 2 minutos sobre un tema tan poco interesante, que puede ser describir un regalo que uno le dio a alguien recientemente. Realmente eso es horrible. Y la tercera parte del test. Las preguntas son relacionadas a la segunda parte, pero ya van como un poquito más profundo, ya que, por ejemplo, en mi caso de las noticias, a uno le hacen preguntas que uno sabe que tienen un propósito. Por ejemplo, hacer un contraste de información o comparar épocas o costumbres, describir quizá un poquito, especular. Entonces, el tipo de preguntas en mi caso era que si las noticias que la gente veía ahora eran iguales a las de antes, que si la forma de ver las noticias ahora había cambiado, no sé, comparado a hace cuántos años. Ese era el tipo de preguntas que me hicieron como tal. Eh, en mi caso, yo me sentí, la verdad no me sentí nada como con la parte de speaking por las preguntas que me tocaron. Sentí que era un tema aparte que me parecía aburrido, no sentía que tuviera algo que decir al respecto, entonces realmente me tocó como dirían aquí en Colombia, caleta, hablar caleta es, ¿qué dicen? Carreta, carreta. Carreta, perdón. Yo tengo todo así. Me tocó como poner en práctica el tema de la carreta porque sinceramente no sabía qué decir. Ahora, yo sentía que mis respuestas eran chimbas, sentía que eran como, meh, no eran las mejores respuestas que pude haber dado si me hubiesen preguntado de otra cosa. Sin embargo, al momento de ver el puntaje, ya a los días que me llegó, me di cuenta que a pesar de las respuestas que uno dé, no son lo más importante realmente.
toman en cuenta es el uso del idioma como tal, si hay buena gramática, si hay buen vocabulario. Digamos que eso lo entendí luego y fue bueno porque fue como una confirmación y es un mito que uno le puede como comunicar a las personas y decirle, mira, realmente las respuestas no son tan importantes como que uses un inglés bueno. Entonces aquí digamos que, que lo importante es no preocuparse por saber si conoce el tema, es simplemente darle un buen uso del idioma a esa respuesta que va a dar. O sea, Correcto, de sí. cierto modo, para que el estudiante o el candidato se sienta un poquito más tranquilo, no importa que sepas o no el tema, lo importante es que puedas expresar una Correcto. respuesta de una manera pues, adecuada. Decir algo, Perfecto, así sea Tommy. mentira. Sí, así sea mentira. Así sea mentira, no importa. Bueno, Tommy, entonces, bueno, ya habiendo finalizado el examen, ¿cómo fue ese protocolo de salida? Ya una vez el evaluador te dijo, bueno, se acabaron los 15 minutos, ¿sí? ¿Qué más tuviste que hacer para ya culminar con el examen directamente? Bueno, en la parte de speaking, realmente a uno no le piden nada, ¿cierto? No. Yo cuando salí de la parte del writing, recuerdo que saqué mis cosas del locker y cuando volví, ya no es como tan, ¿cómo diría? Como tan estricto el tema, simplemente uno entra con todas sus cosas y listo. Una vez que uno termina la parte de speaking, bueno, a uno le dan como, bueno, gracias, el handshake, y ya uno sale, le dicen por dónde, básicamente le dicen a uno por dónde tiene que salir y ya, y le avisan que en unos días, de 5 a 7 días, uno va a recibir los resultados, que son para la parte del test en computador, porque para la parte de papel, sí pueden ser hasta 13 días. Ok. Eh, ¿Y exactamente en cuánto tiempo recibiste los resultados del examen? En 5 días ya me llegó un correo avisándome que tenía, que ya podía ir a retirar el examen allá a la sede del British. Perfecto, Tommy. Y una última pregunta. Ya viendo como todo este proceso del examen como tal, de que es un examen riguroso, que hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿cuáles son estas recomendaciones generales que tú le puedes dar a un estudiante o a una persona que quiera tomar un examen como estos, para que pueda tener un éxito con el resultado? Lo primero que yo le diría a alguien que quiera tomar el test es prepárate. Si una persona no se prepara, no, digamos que es muy dudoso que tenga el mejor resultado. Inglés, tener el idioma es algo esencial, obviamente, pero no lo es todo. Digamos que una persona que tenga un muy buen nivel de inglés, eso no es como, eso no quiere decir que fijo le va a ir súper bien en el test. Yo lo que he notado es que cuando una persona tiene buen inglés y se rehúsa a hacer la preparación, eh, usualmente se sacan el 6. Por bien se sacan el 6, pero usualmente necesitan de 6.5 en adelante. Entonces, si yo sin estudiar me puedo sacar un 6, o sea, imagínate lo que yo me puedo sacar preparándome para el examen. Digamos que el test no solamente evalúa tu habilidad en el idioma inglés, sino que también evalúa qué tan preparada estás. ¿Cómo? Porque si yo no conozco el tipo de preguntas, yo me puedo saltar respuestas, yo puedo cometer errores si no sigo las instrucciones. Si yo no cumplo ciertos protocolos, por ejemplo, en la parte de writing, si yo hago el análisis de datos utilizando mi punto de vista, si yo no me preparo, yo probablemente no vaya a saber que no tengo que hacer nada de eso. Entonces, lo primero sería decirle a la gente que se preparara. Además que es un test que no es nada económico, no es barato. Entonces, como ir allá a tomarlo sin prepararse, realmente el test es costoso. Hay que prepararse y hacer como un buen trabajo. Lo otro sería que, bueno, llegar temprano porque cuando cierran todo ya alguien no puede entrar y simplemente pierde su inversión. Otra cosa que yo le diría a la gente es, en la parte de listening, la gente debe estar como muy relajada porque eso es un audio que empieza a correr y puede durar hasta 28 o 30 minutos y las respuestas no se repiten. Es decir, que si yo veo acá lo que estoy haciendo
y ya escucho la de más adelante, probablemente me perdí esa. Si intento como regresar, voy a perder tiempo porque esa información no se repite. Otra cosa es cuidar la ortografía, ya que como comenté anteriormente, si una palabra debería llevar mayúscula siempre, por ejemplo, un día de la semana, si yo no lo coloco, así esté bien la ortografía de la palabra, igual me la colocan como incorrecta. Entonces pierdo puntos por ahí. Estar muy atentos al formato del test, porque recuerdo que en una ocasión casi pierdo un par de respuestas porque las opciones eran desplegables y yo no lo había notado, yo simplemente veía el número y no me daba cuenta, hasta que como que le di y me salieron. Y como es en la parte de listening, que me sucedió eso, donde no las hubiese oído, ya simplemente las perdía y listo. Ahora, este test tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, en la parte de abajo aparecen los botones, 40 botones, cada uno para una pregunta. Si yo quisiera volver a una pregunta específica, yo la puedo incluso marcar y ahí me sale el botoncito de un color diferente para yo saber cuál era en la que tenía duda. Para la parte de reading, hacer como una práctica, como hacer ejercicios para leer más rápido y encontrar información más rápido. También informarse, que quiere decir que una respuesta es not given. Digamos que simplemente si no aparece textual, es not given, no aparece en ningún lado. Para la parte del writing, bueno, cuidar la ortografía, aprender a parafrasear, digamos que no todo el mundo sabe parafrasear y sí es algo importante que hay que hacer porque eso se evalúa en la primera parte del ensayo y lo que es la otra tarea, por ejemplo. Dividir los párrafos y sacar la información, evitar ser redundante, evitar utilizar siempre el mismo vocabulario, esas son cosas como importantes. Y por último, en la parte de speaking, simplemente tratar de evitar muletillas, tratar de no desviarse de la pregunta. Digamos que hay casos donde preguntan una cosa y cuando uno hace como la práctica y la gente se empieza a ir por otro lado y uno dice, realmente no respondiste la respuesta. Eso puede indicar que yo no entendí, hablé de otra cosa, eso me bajaría puntos. Pero la gente sí tiene derecho a preguntar si le hacen una pregunta y no entendió algo, necesita una aclaración, la persona sí lo puede hacer y claro, si uno pregunta en cada caso qué quiere decir esto, qué quiere decir eso es un indicio de que yo no estoy muy bien preparado y me va a bajar puntos. Pero si yo me expreso bien durante el test y simplemente en una o dos ocasiones pido que me aclaren algo porque me parece que no está tan claro, yo demuestro con mi habilidad que simplemente necesitaba una aclaración, no que no sepa. Entonces digamos que ese tipo de cosas son muy importantes. Perfecto, Tommy. Entonces, muy valiosas sus recomendaciones pues, para que precisamente los estudiantes obtener, puedan obtener esos puntajes que necesitan para sus Sí. diferentes propósitos. Entonces, pues, de verdad que es muy, muy importante esta información. De hecho, pues para todas las personas que puedan o que quieran ya presentar el examen, pueden consultarlo con el British Council directamente, porque ya hay fechas disponibles. Y pues bueno, Tommy, ¿no? Con esto finalizamos. Te agradezco mucho por el tiempo, por habernos explicado cómo fue tu proceso con el examen del IELTS. Y no, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Jairo, gracias por la invitación. De verdad que es un gusto para mí poder como compartir mi experiencia, ya que yo creo que le puede ayudar a mucha gente y también como a relajarse un poquito sabiendo que hay ciertas cosas que quizá no son tan estrictas como uno piensa cuando ve un video en YouTube o alguien le contó cómo le fue, por ejemplo. Realmente no tiene que ser tan fuerte el asunto. Perfecto, bueno, Tommy, muchas gracias, que tengas un feliz día. Gracias, Jairo, Que estés igualmente. muy bien. Bueno, Chao. chao, chao.